profe. Chicos, buen día, ¿cómo andan? Profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, bien, bien. A ver, estoy agregando a los chicos. Hola, profe, buen día. Buen día, Yami, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Buen día. Buen día, Cata, buen día, Melanie. Bueno. Bueno, vamos a arrancar, así no se hace muy largo, más que nada para los que van rindiendo. Me interesaría comenzar con Calizaya, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Profe, ¿sí? después podría seguir yo porque a las 11 tengo un compromiso y me preocupa no llegar por eso, Bueno, entonces hacemos... para dar la lección. ¿Vos tenés algún problema, Calizaya, que arranco con ella y sigo con vos? No, está bien. Bueno, Flor, arranco con vos entonces. Así llegas bien. Bueno, ¿Para muchas qué? gracias, profe. Así- No, de nada. ¿Para qué te encuentro? Para. Bien. Tu situación era que debías etapa 1 y etapa 2, ¿sí? Sí, 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 Bueno, ¿querés arrancar? ¿Preparaste algo para hablar o querés que pregunte? sí. No, sí, preparé la lección. Ah, bueno, genial. Arranca. Bueno, primero voy a dar una definición de función, luego voy a dar la clasificación y de cada clasificación voy a hablar de una función. Bueno, una función es una relación entre un conjunto, el conjunto de dominio y el conjunto de imagen, que está representado por la variable independiente, efectivamente, ¿no? Y la variable dependiente, que es la x, que se ubica en un eje cartesiano, en el eje horizontal y en el eje vertical, la variable dependiente. Bueno, las funciones pueden clasificarse en algebraicas, trascendentes y especiales. En las algebraicas tenemos las racionales, irracionales, las polinómicas, y dentro de ellas tenemos las lineales, las cuadráticas, constantes, enteras y polinomiales, que son de mayor grado a 2. Luego tenemos las trascendentes, que son las exponenciales y las logarítmicas y las trigonométricas. Por último tenemos las especiales, que son la compuesta, la definida por tramos, la módulo y la suma. Bien. Yo voy a... Elegí una que hayas, que Sí, te guste más y la profundices. Hola, profe. claro. Hola. Bueno, voy a hablar de la función exponencial. La función exponencial también es llamada función de crecimiento porque describe el comportamiento de crecimiento de algún fenómeno. Por eso es utilizada en varias disciplinas. Bueno, la función exponencial se la puede reconocer por su forma, que es de f de x igual a, que es la base, que debe ser, no debe ser 0 y debe ser distinta de 1, y debe ser mayor a 0. Y un exponente que sería la variable independiente. El exponente es x. Bueno, tener en cuenta eso, que la base debe ser mayor a 0 y distinta de 1. Si la base es el número de Euler, es conocida como función exponencial de base natural. Y si la base es 10, es conocida como función exponencial de base decimal. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la gráfica se puede presentar de dos maneras. Si la base es mayor a 10, se presenta como una curva creciente. Una curva creciente porque se aumentan los valores de x, aumentan los valores en y. También tenemos que tener en cuenta que la ordenada al origen siempre es 0, porque para hallarla debemos reemplazar... Listo, Chávez, hasta ahí. Elegí otra. bueno, la función módulo. Bueno, Bueno, un módulo es la distancia que un número tiene del 0, y siempre será positivo. Bueno, podemos realizar su gráfico realizando una tabla de valores en el que debemos obtener el módulo le asignamos valores a x, ¿no? Y reemplazamos en el módulo y, bueno, perdón, la función módulo se reconoce porque es f de x y módulo de x y de algún otro número. Entonces,
Sí, el módulo está entre barras. Se identifica entre barras. Bueno, para graficarlas se debe tener en cuenta, se hace una tabla de valores, se asignan valores a X y se reemplazan en la función. Si hay un número que acompaña a X, se debe resolver esa operación y luego sacar el módulo de ese número. Pero... Listo. ¿Y cómo es una cosita, la gráfica es como, tiene un vértice, es como una B corta hacia arriba, y dependiendo si un número hay un número negativo multiplicando el módulo, es hacia abajo, la función del gráfico. Listo. Pasamos a la etapa número 2, Flor. Sí. Bueno, los números complejos, seguimos viendo el concepto de números complejos. Bueno, un número complejo está formado por una parte real, que es un número real, y una parte imaginaria, que se identifica con una unidad imaginaria, que es una I latina minúscula, y generalmente surge de una raíz negativa, es decir, que tenemos una raíz con índice par y un radicando negativo, y de ahí surge el número complejo. Este número complejo puede representarse de una forma binomial, es decir, los números y una operación entre medio, o una forma de par ordenado, en el que no se coloca la unidad imaginaria. Queda aclarar, ¿no?, que existen otros tipos de forma para poder expresar los números complejos, solo que por cuestiones de tiempo y la vía de la virtualidad no pudimos extenderlos en otras formas. Pero existen otras formas más para poder expresar un número complejo, además de la parte binómica y la parte de par ordenado. Seguí. Bien, luego tenemos, los números complejos se representan con una Z mayúscula. También podemos encontrar que se nos pida el conjugado, el opuesto o el inverso de un número complejo. El conjugado se representa con una Z y una barra sobre esa Z, y implica cambiar el signo de la operación. Y el opuesto se representa con una Z con un negativo delante, implica cambiar todos los signos, tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Y el inverso implica invertir el número complejo. Y bueno, esto se representa en un plano, no es un eje cartesiano, sino que se llama plano de Apgar, que en el eje horizontal se encuentran los números reales y en el eje vertical los números imaginarios. Listo. Y solo se debe representar, bueno. Listo. Gracias, Flor. Bien. Bueno, de nada, profe. Sí, hago así porque si no está perfecto, los orales a muchos los freno, no por una falta de educación, sino por los tiempos de cada uno, y más en un Zoom de 40 minutos, me doy cuenta que estudiaste, si te pregunto algo me respondes, listo, así haría con cualquiera. El que estudia, yo no molesto en la presencialidad, soy igual. Yo el alumno que sé, que estudia, yo me doy cuenta que estudió. Y le haría una o dos preguntas y contesta, chau, lo dejo en paz y sigue. Así que, listo, liberada, Flor, estate hasta el tiempo que puedas, y después, bueno, anda tu compromiso, que no hay problema. Seguimos con Calizaya, ahora sí, vamos contigo. Bueno, profe. Bueno, vos, Calizaya, me debías etapa 1, etapa 2, y pasó que, a ver, para que tengo muchos trabajos dando vuelta. No, nada, eso, etapa 1, etapa 2. Bueno. Las funciones son, bueno, relaciones entre conjuntos dados de X, en donde el dominio, en donde X es el dominio, y además también tiene la parte Y, que sería como el codominio, por lo que cada elemento de X corresponde a cada elemento de Y. Y también hay varios tipos de funciones. Están las trigonométricas, las trascendentes y las especiales. Y bueno, también están las funciones logarítmicas, que se dividen en racional entera, racional o fraccionaria, y las irracionales. Bien, elegí Bueno, una de las no nombradas para desarrollar. la función cuadrática. Bueno. Que bueno, la función cuadrática se representan como ax al cuadrado más bx más c, en donde esa función es de grado 2, porque el mayor exponente es 2. Y bueno, en la gráfica se representan con parábolas, donde las parábolas pueden ser abiertas hacia arriba, si es positiva, y
abierta hacia abajo si A termina siendo negativa. Bien, elegí otra, Bueno, Carlos. La función homográfica, Vale, bueno, que la función homográfica, bueno, su fórmula es AX más B sobre CX más D, en donde, bueno, aparecen las asíntotas verticales y horizontales, en donde se grafican como línea puntiaguda, y bueno, para allá también están la raíz y la ordenada del origen. Bueno, para hallar la asíntota vertical hay que hacer A sobre C. espera, Carlos. Eh, ¿Sí? Algunas sí, cositas para aclarar, ¿no? Para el resto, ¿no? Para que no haya confusión. En la homográfica, sí, hay que tener ojo con los coeficientes principales, vos la nombrás muy bien, AX más B sobre CX más D, ¿no? Que puede modificarse los signos más o menos, ¿no? Esa es la sí, general. Bien, fijarse que tanto A como C, ¿sí? Tienen que ser distintos a qué. a cero. Ah, bien, perfecto, eso es una buena aclaración. La segunda que me decía sobre las líneas son líneas punteadas, quiere decir que no puedo hacer una línea continua, ¿no? Sino tiene que ser suspendida cada vez que yo voy dibujándola para hacer una Sí, diferencia con la función lineal, ¿sí? Esas aclaraciones, yo lo freno solo para que el tema quede completo y no lleve a la confusión en otros, ¿está bien? Seguimos, Carlos, sí. bien. Bueno, está también la función bueno, la asíntota horizontal, en donde bueno, en el denominador hay que igualarlo a cero. Ese es Eh, el vertical, ¿Ese es el vertical? ¿Vertical? sí. La, Ah, bueno. la horizontal. Después está la raíz, que bueno, la raíz se tiene que hallar a través del numerador, que el numerador se tiene que igualar a cero. A ver, Y vamos a después ordenar está eso. Pará, vamos a ordenar eso. Sí, La asíntota horizontal tenés que tomar los coeficientes de mayor grado, ¿sí? O sea, el de A y el de C, ¿sí? sí. Dividirlo y ahí obtenés Ah, la al revés. asíntota horizontal, ¿sí? Sí, sí, Para sí. la vertical tenés que tomar el denominador, igualarlo a cero, despejar y encontrás tu asíntota vertical, ¿sí? Sí, sí. Para Me las confundí un poco. raíces, si las raíces son los cortes en X, entonces Sí. ¿a quién hace cero? ¿A Y o a X? A, a X. A X, si vos buscás las raíces, Ah, no, ahí. ¿está claro? Siempre es lo Sí, sí, sí. contrario. Si las raíces son los cortes en X, ¿a quién hace cero? Y A Y. ¿Está bien? sí. Y si yo tengo que De- buscar la ordenada al origen, ¿a quién hago cero? A X. A X, ¿está bien? Ahí está Sí. armado el tema así medio general de lo que es la homográfica. ¿Es una función continua, discontinua, Carlos? Discontinua. Totalmente. Bien. Para remediar un poquito el bache ¿elegís otra función? Puede ser la eh, polinómica Polinómica de mayor de grado 3, habilito. de grado 3, bueno, en donde es una función que define por una expresión con polinomios. Bueno, hay de diferentes grados, grado 0, bueno, diferentes tipos, en donde grado 3 sería como elevado al cubo, o sea, sería, sí, elevado al cubo. Y después de grado 4 sería como elevado a la n. Bueno, después está grado 0, que es elevado a la 0. Grado 1, que sería como lineal, que es solamente elevado a la 1. Mirá, Carlos, vamos a ordenar eso, pero más que nada para que vos lo entiendas. Empezaste muy bien, una función polinómica está compuesta por un polinomio. El polinomio, para que sea polinomio, les hablo en criollo, tiene que tener una X en el medio, ¿está bien? Si vos me decís que es de grado 0, no existe la X, porque todo número elevado a la 0, Sí, ¿cuánto es? da 1. 1. Al desaparecer la X, se transforma en una función constante, ¿está bien? Esa Sí, es una aclaración. Segundo, las polinómicas pueden ser de grado 1 en adelante.
Por eso la 1 es de lineal, que las vieron hace mucho, las cuadráticas de grado 2, y las que me interesaba eran de grado 3. Según el grado de la función, te acomodo lo que dijiste a la n, uno pone a la n cuando quiere decir una función polinómica de x grado. ¿Qué quiere decir? Que puede haber polinómicas de 3, de 4, 5, 6, las que vos quieras. ¿Está bien? Obviamente, yo entendí lo que quisiste decir después, que una función polinómica, por ejemplo, de grado 3, si tiene que estar completa, tiene que estar el término cúbico, o sea, el grado 3, como vos decís, el de grado 2, que es el término cuadrático, el de grado 1, que es el término lineal, el de grado 0, como quien dice, como dijiste hoy, que es término independiente, bueno, y que se llama término independiente, ¿sí? Todo ese trencito de términos hace a la función polinómica de grado 3. Bien, para no embrollarte un poco con esa definición, te hago unas preguntas sobre las cúbicas. ¿Es una función continua? La cúbica, sí. Sí, ¿por qué? No sé, profe. Bueno, es continua. Lo primero que me decían los chicos a veces, porque no levantás nunca el lápiz, ¿no? Cuando la tenés que dibujar, ¿sí? Desde el área de matemática, porque es una secuencia de puntos totalmente unidos, sin ningún tipo de corte. Te pregunto, ¿qué cosa puede aparecer, qué elemento matemático puede surgir para que haya sido discontinua? ¿Qué puede surgir de dentro de una función para que diga, por culpa de eso, es discontinua? ¿El 0? No, el 0 es un número, pobrecito. No tiene cantidad, pero es un número. Sí. ¿Alguien lo sabe responder? ¿Cómo, profe? ¿Alguien ¿Cómo por era ahí? la pregunta? Sí, que estoy preguntando a Carlos, bueno, me dice que la función polinómica no es discontinua, es continua, perfecto. Yo lo que le pregunto es, ¿qué podría haber surgido en la función para que diga, oh, por culpa de eso es discontinua? ¿Qué puede surgir como elemento matemático? Una asíntota. Una asíntota, rara de ver en una polinómica, pero bueno, viste que hay cosas raras a veces. ¿Y si no, qué? El resto también puede contestar, está abierta la pregunta. Además de una asíntota, ¿qué puede surgir? ¿Un punto? Abierto. ¿Sí, chicos? Cuando estaba el puntito y el puntito acá en el medio, que quería decir que ese punto no lo estaba incluyendo. ¿Me siguen o hago un garabatito? Lo hago bruto, pero porque para que lo vean, nada más, no es así de guaso el dibujo, ¿no? Cuando le queda el punto abierto, por ejemplo el 1, te está diciendo, acá venía continua, 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 bache, es como un pozo, y sigue. Ya esto, por culpa de este punto abierto, lo hace descontinua la función, ¿sí? O una asíntota, como dice Chávez, pero es media rara ver en un caso de polinómica, pero es un bicho que a vos te puede ayudar a romper la continuidad. ¿Entendiste, Carlos? ¿Entendiste? Sí, profe. Ahora sí, perfecto. Bueno, Bueno, bastante bien, explico otras Calisaya. más. Algunas cositas, yo siempre digo, los tiempos nos dieron durante todo el año, se lo dije a todos mis cursos, estaría bueno, yo hubiera tomado oral de cada una de las actividades realizadas durante el año para constatar que realmente el aprendizaje fue dado, porque sé que en muchos casos fueron muy perfectas las actividades y sé que no las han realizado, porque bueno, los conozco y la indagación o las preguntas no estuvieron y así todo estuvo muy perfecto los trabajos. Así que bueno, así todo, acá me doy cuenta que hay muchas cosas, muchas falencias durante el año, pero bueno, ni ustedes ni yo tenemos la culpa de sobrellevar esto por el Zoom, ¿no? Así que bueno,
Listo la etapa Sí. 1, te moví. Ah, bueno. Bien, listo la etapa 1, bien, aprobado, ahí sería en lo presencial un 7, ¿no? Pasemos a la etapa número 2. Habla acerca de los números complejos. Contame quiénes son, qué característica principal tienen. Bueno, los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Donde, por ejemplo, haciendo la raíz de -1, no puedes hallar una respuesta, te daría error. Entonces ahí tendrías que poner una i. U otro ejemplo sería la raíz de -9, que sería 3i. Bueno, eh, después está de forma binómica, que de forma binómica sería como la parte real y la parte imaginaria. Y si quiero pasarlo a par ordenado, tendría que ponerlo la parte real en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y, sacándole la Y. Después está bueno, el conjugado, que el conjugado sería cambiarle el signo en el medio, y el opuesto sería cambiarle el signo en la parte real y en la parte imaginaria, cambiarle por el opuesto. Carlos, en el Sí, conjugado, cuando vos me hablas de signo, es modificar la operación. Yo te corrijo algunas sí, cosas porque sé que van a la facultad, ¿sí? El signo, eso que está en el medio, yo te digo 2 menos 1, ese menos no es un signo, es una operación. ¿Cuál? De resto. bueno, ¿Sí? Entonces o sea, esto no te lo corrijo como mal, sino para ayudarte con el lenguaje, nada más, ¿sí? sí. Avanzamos. Bueno, está el conjugado, bueno, es el cambiar el signo del medio, el coso de la operación, y el opuesto sería cambiarle el signo a la parte real y parte imaginaria. Bien. Eh, y, y después está, bueno, la parte compleja del número complejo sería, bueno, la parte real y parte imaginaria. Y Bien. Para representar números complejos, ¿cómo hacemos? eh, sería con la parte real e imaginaria. Claro, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo la ubico? ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo me manejo? En un eje cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría? La parte real sería la X y la parte imaginaria sería la Y. Bien. Entonces, ponele 2 más 3i. Sí. Entonces, ¿cómo lo grafico? El 2 estaría en la parte de la X, en el eje de la X, y el 3 estarían en la parte del eje Y, Bien. Y lo tenés que unir en un eje cartesiano. claro, pero en un punto, armar el punto, ¿no? Ah, sí, en un punto, sí. Unirlo los dos en un punto. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más, Carlos? Eh, no, nada más, explico algo de la etapa 1. No, ya está. Bien, entonces, ya un poco mejor acá, ¿sí? Pero bien, Sí. entraste y cumpliste con el pedido. Perfecto. Profe, ¿puedo seguir yo? Sí, dale, Yami, decime. Bueno, arranco con la unidad 2. Sí. Bueno, el conjunto de los números son los números naturales, que son los positivos y los enteros, los números enteros, que son los negativos y los positivos, los números racionales, que son positivos, negativos, y están compuestos por un numerador y un denominador, y los números irracionales, que son raíces no exactas. Estos forman el conjunto de los números reales, ya que pueden ubicarse en una recta numérica. Bueno, hay otro conjunto que son los números complejos, que no o sea, también llamados imaginarios, que no pertenecen a los números reales, ya que no pueden ubicarse en una recta numérica. Bueno, los números complejos pueden expresarse de forma binómica y de par ordenado. En la forma binómica, el número complejo se expresa como A más BI, donde A es la parte real y B, que está formado por I, que es la unidad imaginaria, es la parte imaginaria. Y en el par ordenado, el número complejo está expresado, digamos, en la forma cartesiana.
sería A, punto y coma B. Bueno, en el eje cartesiano, para representar el número complejo, X es la parte real y, bueno, Y es la parte imaginaria. En la parte real hay que ubicar del número complejo la parte real y en el eje imaginario hay que ubicar la parte imaginaria del número complejo. Bueno, los números complejos pueden ser también complejo puro imaginario o complejo puro real. En el complejo puro real, la parte imaginaria es igual a 0 o nula, y en la parte, en el complejo puro imaginario, la parte real es 0. Bueno, hacemos. Listo. Gracias. ¿Hay otro que quiere seguir para no tener que llamar? No, profe. Sí, profe. dale, Cata. Cano me sonó después, me sonó el colorcito. Después de Cata, puede llamar. vamos, ¿sí? Dale. Dale, Cata. Bueno, en la etapa 1 estuvimos trabajando con las funciones. Cuando nos referimos a funciones, hablamos de la relación entre dos variables. La variable dependiente, que es el eje de ordenadas o el eje de las y la variable independiente, que es el eje de abscisas o el eje de la x. En las funciones, para cada valor de la variable independiente, voy a obtener un único valor de la variable dependiente. Bueno, la primera función que voy a desarrollar es la función irracional. Es una función en cuya expresión analítica la variable independiente, es decir, x, aparece debajo del símbolo de raíz. Se toma el argumento de dicha raíz y se coloca mayor o igual a 0. Se despeja y así vamos a obtener el dominio de nuestra función. Para graficar vamos a realizar una tabla y vamos a buscar en donde se incluyan los números que van desde nuestro dominio, que sacamos anteriormente, hacia el infinito. Vamos a reemplazar a la x de nuestra función por cada uno de estos valores, y cada resultado que obtengamos será un valor de y. Bueno, después de esto vamos a graficar, y la imagen será aquel número que acompaña al valor de nuestro dominio en la tabla que realizamos anteriormente. Otra de las funciones es la función logarítmica, que es la función inversa a la exponencial, por lo tanto sus gráficas son simétricas. Siempre se van a obtener resultados mayores a 0 porque en su argumento no se incluye la parte negativa. Además presenta una asíntota vertical que es paralela al eje y que nunca llega a tocarla, por eso es asíntota. El dominio... Me gustó que elegiste funciones primero bien de su nivel, o sea, de sexto, elegiste la racional, que no la habíamos visto, las charlamos un poco en el diagnóstico, así que con eso ya subiste un montón la escalerita, como quien dice. Y después hiciste muy bien la definición de lo que es logarítmica, empezaste como inversa de la exponencial, así que tenés idea de lo que podés llegar a contar, ya me doy cuenta que la identificás tranquilamente. Así que pasamos, vos me debías la etapa 2 también. Sí. Bueno, pasamos a la 2. Vale. Bueno, en la etapa 2 comenzamos a ver lo que eran los números complejos. Los números complejos son combinaciones de números reales y números imaginarios. También pueden ser puros imaginarios, es decir, que su parte real es 0, o puros reales cuando su parte imaginaria es 0. Estos números se pueden... Sí. Yo porque a veces lleva a la confusión tanta palabra que tienen los complejos, ¿no? Porque no se sepa el concepto. Puro imaginario, ¿sí? Es porque es 0 la parte real. Puro real, ¿sí? Cuando es 0 la parte imaginaria, ¿sí? Vos habías dicho los dos iguales, por eso. Pero lleva a la confusión los conceptos, lo mismo le pasó a Carlos, ¿sí? Pero lo entiendo porque es como un palabrerío para decir que es 0 nada más. ¿Está bien? Seguí, no te dije nada. Bueno, dos de sus representaciones pueden ser de forma binómica o como par ordenado. El conjugado de un número complejo es aquel en el cual se cambia el signo únicamente de la operación. Por ejemplo, si tengo 2 más 4i, su conjugado va a ser 2 menos 4i. Y con respecto a su opuesto, cambia el signo de ambos términos. Si tengo 2 más 4i,
su opuesto va a ser menos 2, menos 4i. Si sumamos un número complejo con su opuesto, vamos a obtener de resultado 0, ya que al agrupar los valores me va a dar 0 el resultado, y si sumamos un complejo con su conjugado, vamos a obtener un número real puro, ya que la parte imaginaria me va a dar 0. Listo. Okay. Ahora sí, Cano. Ok, bueno, también la etapa que yo debía era los números complejos, que bueno, tienen una parte imaginaria y otra parte real. Se identifican con la letra Z y se pueden expresar de forma binómica, como por ejemplo 2 más 3i. Y también en par ordenado, que sería entre paréntesis, y en vez del signo central que une las dos partes, hay un punto y una coma. En el gráfico, la parte real se ubicaría en el eje de las X y la parte imaginaria en el eje de las Y. Y se unirían mediante una línea de puntos. Por ejemplo, si yo tengo 5 menos 3i, el 5 lo ubicaría en el eje de la X y el menos 3i en el eje de las Y, y los uniría mediante un punto. Después tenemos al complejo puro real, que es cuando la parte imaginaria es 0. Por ejemplo, solamente tengo 3. Y después el complejo puro imaginario es cuando la parte imaginaria es 0 y lo completo con un más 0. Yo puedo expresarlo también de una forma opuesta, que es cuando se cambia el signo de ambas partes, y el conjugado es cuando solamente se cambia el signo de la parte central. Si yo encuentro un ejercicio, la letra Z con una raya arriba me está pidiendo que saque el conjugado, y si tengo como si fuera un negativo, menos Z, me está pidiendo el opuesto. ¿Algo más? No. Profe, ¿puedo seguir yo? ¿Sí? ¿Quién me habla? Melanie. Sí. Mejor Cano que la etapa anterior. Está bien. Gracias. No vamos a comparar un tema funcione y esto es números y funcione, pero así todo como que capaz que incentivaste un poco más el estudio, o te sentiste más con confianza para contar, ¿no? Como más de corrido, hablando así, ¿no? Con esto sí. Capaz que si le dedicaste un poquito más, yo digo para la facultad o lo que fuera, aprovechá lo que hiciste acá, porque mejoró de la etapa anterior, así que algo nuevo has hecho, por lo menos capaz que estudiaste un poquito más, ¿sí? Estos consejos, Sí. ¿no? ¿Sí? Dale, Gracias. Bautista, arrancamos. Bueno, para iniciar esta unidad vimos los conjuntos de números en donde se encontraban los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Pero principalmente nos enfocamos en los números complejos, en donde los números complejos se los puede definir como un par ordenado de números reales, en donde el primer elemento es la parte real y en donde el segundo elemento es la parte imaginaria. Algunas características así por encima que puedo nombrar son que es un número abstracto, no se puede representar en la recta numérica, se representa con la letra I, que significa unidad imaginaria, sale de aquellas raíces donde el radicando es negativo, de raíz par, y puede reflejar todas las raíces de los polinomios. Te freno ahí, Melanie. No sé si ustedes se dan cuenta, vuelvo a decir que me hubiera encantado tenerlo en la presencialidad, ¿no? Porque hoy pudiste hablar, vos como, bueno, en otros orales que voy escuchando, pero esto es lo que a mí me gusta, lo que trato de lograr en mis clases, de que hablen como uno a veces puede describir a una persona, cómo podés describir un número, ¿no? Un número como puede ser una función o lo que fuera, sin necesidad de agarrar el papel, la calculadora, el lápiz, ¿no? Que vos me puedas hablar sobre eso, quién es, cómo lo veo, cómo lo identifico, ¿no? Cómo lo trato, de qué manera lo ubico, dónde y por qué. Bueno, esto es lo que es saber teoría, ¿no? Cuando te tiran una palabra al matemático, decís, esta, no importa, no, para que agarre un papel. No, que me puedas hablar de él o de ella sin necesidad de meterte a hacer cuentas. Eso es teoría, ¿sí? Es lo que ustedes siempre tienen que tratar de tener en la facultad, porque cuando el profesor que habla, porque generalmente no los dejan participar mucho, como que el profesor se cuelga mucho,
ustedes a medida que va hablando pueden ir descifrando los conceptos, porque usted dice, no, porque un número complejo con un número real, y vos tu cabeza ya tuvo que haber entendido que era un complejo y que era un real, y ahí no hay cuenta que valga, sino simplemente comprender cada uno de los enunciados que nombra el profesor, ¿sí? Así que me gustó porque lo nombraste así bien como si fuera una persona, pero hablando de mi idioma, ¿no? Seguimos, Melanie. Bueno, podemos ver dos expresiones en donde está la binómica, en que se puede representar como A más BI, en donde la parte real más la parte imaginaria, y después como par ordenado, que sería como de forma cartesiana, como lo conocemos nosotros, en donde está entre paréntesis el número, en donde la primera parte representa la X y la segunda la Y. Podemos también sacar el conjugado o el opuesto, en donde el conjugado es la operación inversa, representándose con una Z por encima con una raya, y el opuesto es, se cambian los signos de los números, representado Listo. con una Z. Bien. Ya está. Próximo, ¿quién quiere seguir a alguien para no tener que nombrar? Bien, Pascal. No te escucho, me parece. A ver, háblame. No. Capaz que los auriculares, porque me pasó con un alumno. Sin auriculares escuchaba, con auriculares no lo escuchaba. Y ahora, profe, ¿se escucha? Ahora sí. Genial. Bueno, nosotros en la primera etapa vimos funciones. Yo voy a hablar de la función, primero voy a hablar de la función logarítmica, que una función logarítmica se expresa f de x igual a logaritmo en base a de b. El logaritmo tiene una base que es la a y b es el argumento. El argumento siempre es mayor a 0. Por ejemplo, o sea, tiene propiedades. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a logaritmo a en base b sobre c. Lo que pasa es que en nuestro argumento tenemos una división. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, nos quedaría logaritmo en base a de b, no, una resta. Me confundí, una resta. Lo que tenemos que hacer, bueno, entonces nos quedaría logaritmo en base a de b menos logaritmo en base c, en base a de c. En cambio, cuando en el argumento tenemos una multiplicación, por ejemplo, tenemos f de x logaritmo en base a De B por C. de b por c, lo que tenemos que hacer es una suma. Entonces nos quedaría logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Te hago una acotación, pero no por el oral, sino para la suma para el resto. Los logaritmos, que tampoco pudimos charlar un poco, espero que lo hayan podido ver con Marianela el año pasado, podían ser logaritmos en base 10, que es el log que está nombrando Pascal, y también el logaritmo natural, que es el in. ¿Sí? ¿Lo llegaron a ver al in? Sí, el logaritmo neperiano. Neperiano, claro, el neperiano natural, ¿sí? Que tiene un valor decimal. Bueno, recuerden que puede haber una función que te dé igual al logaritmo neperiano, que es in, ¿no? Es una I mayúscula y una N minúscula de X. No se asusten, sigue siendo una función logarítmica, pero de tipo neperiana o natural, ¿sí? Listo, Pascal, nada más que eso, seguimos. Bueno, después, si en nuestro argumento aparece un exponente, lo que tenemos que hacer es pasar el exponente adelante de todo. O sea, un ejemplo puedo dar es f de x igual a logaritmo en base a de b a la c, digamos. Bueno, entonces lo que tenemos, nos quedaría c por logaritmo en base a de b, en una forma de producto. Bueno, ahora
¿Me iba a hablar, profe? Sí. No te quiero interrumpir, estás nerviosa, no te quiero poner más nerviosa. Yo solo para ayudarte a completar, nada más, ¿eh? No lo tomes al mal, al contrario. No, solo, ¿qué elemento raro tiene la logarítmica? Tiene algo que la interrumpe. Vos me decís que como es mayor a 0, ¿qué hay en el medio? Que se escribe con línea punteada. Tiene una Una asíntota. Bien, ¿qué tiene? ¿Una asíntota vertical o horizontal? Horizontal. No, vertical. La horizontal la tiene su prima, la inversa, que es exponencial. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Querés pasar a otra función? Sí, ahora iba a explicar la función homográfica, que su fórmula es f de x igual a por b, a por x más b sobre c por x más b. Una función homográfica siempre tiene que tener una x en el numerador y en el denominador. ¿Por qué si no? No importa si no la contestás bien. Yo vuelvo a decir, me suma para que aprendan el resto. ¿Qué pasaría si en el numerador no hay una x? ¿Seguiría siendo homográfica? No. No. Se transforma en una función racional. ¿Está bien? La homográfica se caracteriza porque arriba y abajo, numerador y denominador, tienen un polinomio de igual grado. En cambio, la racional no tiene polinomio de igual grado arriba y abajo, o sea, en el numerador y en el denominador. Generalmente, para no meternos en otras disyuntivas, en el denominador siempre el grado es mayor. Mayor. Yo siempre entro en la duda, hago la cuenta. 0 dividido 3. Claro, exacto, está perfecto lo que dije, ¿sí? Porque si no, entras en en algo indeterminado si el numerador fuera mayor que el denominador. ¿Está bien? Sí. Esa aclaración, ¿no? Porque son muy parecidas. Seguimos. Y el denominador debe ser distinto de 0, y su dominio siempre van a ser todos los números reales. Para sacar la imagen, el número el grado del denominador y del numerador deben ser iguales. ¿Cómo sacamos la imagen? Lo que tenemos que hacer es dividir el término coeficiente principal del grado del numerador por el término coeficiente principal del grado del denominador. Entonces así obtenemos la imagen. Te acomodo eso. Al ser una homográfica es descontinua. Al ser descontinua es porque tiene una asíntota. Me voy a la que vos estabas diciendo de la imagen. No es que vos sacás la imagen así, sino que vos sacás de la imagen, excluís. O sea, va a ser el único número extraterrestre, hablando así, que no lo vas a tener en cuenta en la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen está restringida. Va a ser todos los reales menos el número que vos obtengas de la división entre el numerador y el denominador. ¿Se entiende? Sí, sí. Seguimos. De esta manera también nos da la asíntota horizontal cuando dividimos esos. ¿No? Claro. La ordenada al origen las sacamos reemplazando las x por 0 y tenemos que despejar las x también. Y para graficar tenemos que hacer dos tablas de valores. En una tenemos que poner números que estén antes del 0 y en la otra números que estén después del 0. Ahora también preparé un poco de función compuesta. Oh, genial, a ver. Sí. En la función compuesta es cuando vamos a tener dos funciones y por ejemplo, nos pide G compuesta por F. Entonces lo que tenemos que hacer es dentro de G incorporar la función que nos dieron en F. Por ejemplo, si
si f es x a la 2 más 3, entonces me quedaría g entre paréntesis x a la 2 más 3. No sé si se entiende, igual lo tengo anotado acá, no sé si se puede ver, que por acá, por ejemplo, si tengo así, lo que tengo que poner adentro es toda esta función acá. Sí, yo Ahí. solo te iba a marcar, pero es cierto, a veces como uno lo explica, capaz que se malinterpreta, pero lo estás entendiendo bien, lo aclaro una cosita para el resto. Que las compuestas, bueno, bien dice la palabra, ¿qué es algo compuesto? Algo que estás metiendo dentro de algo y componés algo nuevo, ¿no? Cuando vos haces una composición de funciones, se lee de atrás para adelante, o sea, si yo estoy, como vos lo dijiste, creo, F compuesta en G, me está diciendo que F se mete dentro de G. O si yo quiero a G meterla dentro de F, tengo que decir G, si yo, perdón, a G la quiero meter dentro de F, tengo que decir G compuesta en F, o viceversa. A lo que voy es que se lee al revés, de derecha a izquierda. Todo se lee de izquierda a derecha, para acá es al revés, porque es como ingreso. Al ingresar, ¿qué estás haciendo? De derecha a izquierda, ¿está bien? Está perfecto, sí. Pascal, listo. Te sumaste un positivo porque me hablaste de composición que nadie había tocado ese tema y es importante y uno de los últimos. Pasate a complejos. Complejos. Bueno, nosotros en la etapa número 2, como estuvieron diciendo mis compañeras, vimos números complejos. En los números complejos podemos poner la función en forma binómica o par ordenado. En la forma binómica expresamos el número complejo, o sea, tenemos dos términos y en la primera parte es el número real, y en la segunda parte, que es donde colocamos el número imaginario, que tenemos que agregar una i. Siempre se agrega una i porque estamos colocándolo en forma binómica. Pero en el caso de par ordenado, lo que tenemos que hacer es ubicarlo así. El 3 ocupa el lugar de la X y el 5 ocupa el lugar de la Y. En este caso, en el lugar de la Y, o sea, donde está el 5, que sería la parte imaginaria, no se agrega la Y. Esa fue una consideración que habíamos hecho en las clases. Bien. Bueno, también tenemos el complejo puro real, que es cuando en la parte imaginaria no tenemos nada, entonces colocamos un 0. En cambio, en complejo puro real es cuando en la parte real, complejo puro imaginario es cuando en la parte real no tenemos nada, entonces agregamos un 0. Listo, Pascal. Tranqui. Sí. Aprobada las dos etapas. Perfecto. Gracias. ¿Hay alguien que quiere seguir para no nombrar? Yo, profe. Dale, William, ¿cómo andás? Bien. A ver cuál es tu situación. A ver, arranquemos, te encuentre. Espera. García, Núñez, Sacha. Tengo que dar la etapa 1 y 2. Sí, me parecía, pero bueno, dale, mientras que te encuentre. Bueno, el tema que estuvimos viendo en la etapa número 1 son las funciones, que son la relación entre el conjunto dado de X, que es el dominio, y otro conjunto de elementos que sería Y, llamado codominio. Cada elemento de X corresponde a un único elemento de Y. Tenemos diferentes funciones, la logarítmica, las trigonométricas, las trascendentes y las especiales. Las logarítmicas se dividen en racional entera, racional fraccionaria y en irracionales. En las enteras tenemos la línea o de grado 1, la cuadrada o de grado 2, la cúbica o de grado 3 y la polinómica de grado n. En las fraccionarias tenemos la hiperbólica, la fraccionaria general, la homográfica y las irracionales. En las trascendentes tenemos la exponencial, la logarítmica, la hiperbólica y la trigonométrica. Y en las especiales tenemos las lineales, las operaciones entre funciones, función de función,
la definida en tramos y la paramétrica. Bueno, la que yo voy a dar es la función racional, que es una función que puede ser expresada de la siguiente forma. F de x es igual a P de x f de x es igual a P de x dividido Q de x, donde P y Q son polinomios y x es una variable, siendo Q distinto del polinomio nulo, y esta fracción es irreducible, es decir, que las ecuaciones P de x es igual a 0 y Q de x son iguales a 0. Carecen de raíces comunes. Esta definición se puede extenderse a un número finito pero arbitrario de variables, usando polinomios de varias variables. La palabra racional hace referencia a que la función racional es una razón o cociente de dos polinomios, que los coeficientes de los polinomios pueden ser números racionales o no lo pueden ser. Bueno, las funciones racionales tienen diversas aplicaciones en el campo del análisis numérico. Y nada, se puede aproximar los resultados de otras funciones más complejas, ya que son de calcular como polinomios. ¿A qué te referís calcular polinomios? Por ejemplo, las funciones racionales tienen diversas aplicaciones en el campo del análisis numérico para interpretar o aproximar los resultados de otras funciones más complejas, ya que son simples de calcular como los polinomios. Bueno, eso es muy textual o de internet o de algo. Habría que ver. Sí, porque me ayudé con internet. Está bien, no hay problema. Solo que, bueno, yo ya lo he dicho en otras consideraciones, uno cuando extrae algo tiene que comprender qué, ¿no? Porque estoy pensando sobre la función racional, ¿no? Por más que esté compuesta por un polinomio, el numerador y el denominador no deja de ser una función, no me puedo mezclar con operaciones con polinomios. Sí, yo sé que al ser una división con polinomio tengo que tener en cuenta alguna herramienta de polinomios, o sea, de división de polinomios, para poder trabajar. Pero bueno, muy confuso esa parte, ¿sí? Porque bueno, al ser textual de internet, no siempre extraigas tan firme de internet, ¿sí? Bien, elegiste otra función, Álvarez. Puede ser, no sé si ya la dijeron, pero la homográfica. Y tiene que ver con la que acabaste de decir, que es cociente. Sí, o si no la cuadrática puedo decir. Sí, igual yo apunto a las más elevadas porque cuadrática es de tercero, cuarto. Igual dale, te dejo y completamos con algo más, ¿te parece? Bueno. Dale, contamos. La función cuadrática se expresa de la siguiente manera: ax elevado al cuadrado, bx y c. Para darme cuenta que si es una función cuadrática, tiene que estar elevada a la 2 y también puedo realizar una tabla de valores. La gráfica de esta función tiene parábolas. Estas tienen forma de U, pueden dirigirse hacia arriba o hacia abajo. Si la parábola va hacia arriba es mayor a 0 y si va para abajo es menor a 0. Se realiza en un plano cartesiano. Estas se representan en una recta numérica que es horizontal y vertical. Bueno, creo que... Sí, está, lo básico de cuadrática está bien. Está la parte teórica que habla sobre si el coeficiente principal el coeficiente principal, el que tiene la x al cuadrado, ¿no? Es positiva, va a dar hacia arriba, si es negativa, hacia abajo, pero bueno, no pasa nada. Con respecto a función inversa o función signo, ¿algo sabés? No, profe, esa no estudié. Bueno, pasemos a complejos. Bueno, los números complejos son una extensión de los números reales y forman un cuerpo algebraico, como un cuerpo cerrado. El conjunto de los números complejos se designa siendo el conjunto de los números reales. Bueno, doy las características. Son números enteros
positivos y negativos. Son números fraccionarios. La zona más grande es el número real. Las raíces complejas se caracterizan porque el índice generalmente es par y el infinito y es par y el radicando es negativo. Sí. ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo puedo sumar? ¿Cómo me manejo con ellos? Los identifiqué bien. Lo que vos dijiste último fue lo más esencial de un número complejo. Después, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los uso? Por ejemplo, ¿cómo puedo sumar? ¿Puedo sumar un número real con un número complejo? No. No, ¿por qué? ¿Qué tiene el complejo que no tiene el real? Que se suma un número real y uno imaginario. ¿Se puede? Sí. Está del solo hecho, ¿no? Habíamos dicho alguna oportunidad para que se entienda que recién se empezaba el tema. Es como que los reales somos las personas y los complejos son los extraterrestres. ¿Es lo mismo un extraterrestre que una persona? No. No. Entonces no los puedo sumar y restar. ¿Está bien? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia, por ejemplo, con la i al cuadrado, ¿no? 2i al cuadrado. ¿Puedo moverme con eso? No. ¿Qué más estudiaste de complejos? La gráfica, cómo graficar. ¿Vale? Los números reales se encuentran en el eje de coordenadas horizontal y los imaginarios en el eje vertical. Bien. Por ejemplo, si tengo z igual x más y. La x estaría en la coordenada horizontal y la y estaría en la coordenada vertical. ¿Y cómo se unen? ¿Quién es x? ¿Quién es y? ¿Un número cualquiera? ¿Cómo, profe? Vos me decís x e y. X e y es un número cualquiera, ¿cómo los uno? X, en este caso, serían números reales, que es en horizontal, y serían los imaginarios. ¿Quiénes? Los imaginarios. Y. Bien. ¿Algo más de complejos? No, profe, nada más. Bueno, Álvarez, bien, pero bueno, yo me doy cuenta que es muy textual de internet, ¿sí? A mí lo que más me gusta, no es lo que me gusta, sino lo que me interesa para que se aprenda, ese es mi objetivo, ¿no? Es que realmente... En la función racional me ayudé de internet. No, está perfecto. O sea, no digo que internet no, chicos, yo saco un montón de cosas de internet también. Yo lo que quiero es que cuando, es un consejo como siempre doy, que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque a veces es tan textual, ¿no? De lo que es internet, porque bueno, son teorías bien textuales de matemáticas, desde el álgebra, y no lo pueden traducir ustedes, ¿por qué? Porque les costó interpretar bien lo que te quiso decir. Entonces, siempre que saquen algo de internet, siempre háganle una mirada y traten ustedes como si fuera de inglés, un texto en inglés, ¿qué harían ustedes? Intentarían
descifrarlo y traducirlo al castellano para saber bien qué dice cada parte o qué pasó con Menganito en el cuento. Lo mismo con matemática. Si vos bajas algo textual de internet, traten de traducirlo ustedes y cuando ponen un ejemplo, traten de buscar otro ejemplo, háganlo ustedes o reemplazar las letras por un número. O sea, traten de manejar esa información para que no baje estructuradamente así y ante cualquier pregunta que pueda suscitar sobre el tema, se paralicen. ¿Por qué? Porque están estructurados a lo que encontraron, ¿está bien? Consejo. Bien, de todas maneras, aprobado las dos, ¿sí? ¿Quién quiere seguir, chicos? Chicas, perdón. Sí, Shader, dale, vale. Yo. Debía a los Sí. dos temas. Arranque. Voy a empezar con la función exponencial. Bueno, trata de tocar algo que no hayan tocado, ¿sí? La exponencial, poquito lo habló Florencia al principio. Ah, no lo escuché, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, toda función exponencial es de la forma f de x igual a x, en donde a es la base que siempre será un número mayor de 0 y diferente de 1. El exponente x es cualquier número real. Bueno, en su gráfico, su dominio es el conjunto de números reales, su alcance es el conjunto de números reales mayores a 0. Si 0 es menor a 1, no. Sí. ¿Cuál es? Me olvidé cuál es el que es así. Escúchame. Cuando vos hablás de alcance, vale. Cuando vos hablás de alcance, ¿qué es el alcance? ¿Qué es? No me sale la palabra. Imagen. Ah. ¿Está bien? Por eso. Sí. Copian cosas textuales y no saben qué es. Generalmente en el secundario no hablamos de alcance, hablamos de imagen o de recorrido. Ok. No importa, sigue siendo igual. Yo lo que quiero es que vos lo entiendas. Yo entendí qué es, pero Sí. que alcance es imagen. Si vos me decís que de mayor a 0 no lo tiene el tema de la base, ¿sí? La imagen va a ser de 0 a más infinito. Ok, sí. ¿Está bien? Y está bien lo que dijiste, que el dominio eran todos los reales. Sí. Bien, seguimos. Bueno, no, que estaba diciendo que 0, si 0 es mayor a 1, puede ser, ¿está bien? ¿Cómo 0 mayor a 1? No, quería preguntarte eso. ¿Qué? A ver. El que es así, que mira para allá. Mira, es menor. Es menor. Menor, por eso. Me había olvidado. Si la boquita está abierta, no sé cómo lo ves vos al revés. Si la boquita está abierta para la derecha, es menor. Sí, ahí está. Y si es para el otro lado, mayor. Si es chiquitita, es mayor. Bueno, Okay. pasa que estoy al revés yo. ¿Entendés? Sí. Bueno, si 0 es menor a 1, entonces su gráfica tiene comportamiento decreciente en todo su dominio. Y si A es mayor a 1, entonces su gráfica tiene comportamiento creciente en todo su dominio. Bueno, andate salí de las propiedades esas porque te estaba haciendo una ensaladete. Sí. Cambia de tema. Bueno. Después, ambas gráficas son continuas. Pasan por el punto 0,1 y tienen como asíntota horizontal al eje de X. Sí. Bueno, eso. ¿Y después puedo pasar a otra función? Sí, por favor. La de a trozos. Trozo, bien, vamos. Bueno, igual. Se llaman de esta manera porque tiene una definición diferente en cada tramo en el que están definidas. En cada trozo de su dominio tiene una definición. Se observa que en su dominio es menos infinito, 10, porque no está definida para valores mayores o iguales que 10. Y su gráfica se compone de varios tramos o trozos. ¿Qué
qué me decís eso del menos infinito a 10? Sí, te digo que también me ayuda internet. Mal, chicos, mal. ¿Se dan cuenta, no? No me importa el oral. Yo quiero que entiendan y aprendan. No sirve. Internet te da una vista. Yo te digo que hay a veces que hay temas que hace mil que no los toco. Me voy, miro un libro, miro algo de internet, pero no me quedo con algo textual de internet. Si no estás entendiendo por qué 10. Yo la primera pregunta como profe, si sería re loca como profe, si estaría estudiando matemáticas, te digo, ¿por qué 10? Y ahí te maté, ¿está bien? A ver, lo importante de función trozos, bien lo dice la palabra, ¿qué es un trozo? Te dice un trozo de carne, un pedazo de carne. Un pedazo. Entonces, las funciones trozos son como, perdón que hable así, pero para que vos lo entiendas, son pedacitos de funciones que pueden ser iguales el tipo de función o no. Podés tener un pedacito de recta, podés tener un pedacito de una cuadrática, ¿sí? Pedacitos. Al ser pedacito, imagínate el eje cartesiano, pedacito por acá, porque tiene restricciones, por eso, por ejemplo, tiene mayor a 0, menor igual a 1, porque tiene que cumplir esa etapa sí o sí, es una condición. No te podés pasar, por ejemplo, si es mayor a 0, no te podés pasar menor a 0. Te está pidiendo que la dibujes de mayor a 0 en adelante. Lo que a eso implica pensar de que si vos tenés un eje cartesiano y tenés pedacitos de funciones, va a estar restringido todo. Va a estar restringido el dominio, la imagen, tus raíces capaz que las tenés, capaz que no tenés, ¿sí? Eso es lo más importante de la función trozo. Ahora, lo que te quiere dar a entender el trozo, que está agarrada como atrapada en una raíz, en una llave, ¿sí? Esa llave te está dando a entender que tiene atrapados estos trozos, estos pedacitos de funciones, pero que cada función no la tenés que ver por separada, sino como están agrupadas en una llave, las tenés que tomar como una sola función. Entonces, cuando vos saques el dominio, vas a tener que mirar todas las funciones dibujadas y empezar a mirar de izquierda a derecha. Bueno, a ver, hay dominio hasta acá. ¿Corto con qué? Paréntesis o corchete. ¿Lo incluye o no lo incluye? Corto. Unión. Abro corcheto, paréntesis. Y así. Eso es lo que tiene trozos. Que tiene pedacitos en todo. En el dibujo, en el análisis. ¿Sí? Por eso, no te me quedes con el 10, porque el 10 puede ser una opción de las millones que puede haber. Según el dibujo de cada una de las funciones o trozos que vos tengas. ¿Está claro, vale? Sí, sí. Lo que me llama la atención, chicos, que no se cortó Zoom. Sí, yo también estaba pensando Yo en no lo pago mismo. Zoom. Yo digo, sigo mirando y digo, no se cortó, genial, porque si no, eso de andar cortando. Así que no sé, hay el fantasma del Zoom anda acá. Me regalaron un par de datos o algo porque no, yo no tengo pago. Bien, a ver, andate de ahí, a ver si me podés remontar funciones, ¿vale? ¿Sí? Así podés llegar ahí un regular más y pisás un 7, por favor. A ver. Tenés composición, función inversa, función, bueno, otros No, pero estudié tipo la homográfica. A ver, dale, a ver la homográfica. Bueno. Bueno, la homográfica es, ¿cómo se dice? Se escribe f de x igual a x más b sobre cx más d, donde a, b, c y d son reales. Bueno, en su dominio el único valor real que nos pertenece al denominador es la raíz del denominador, ya que no podemos dividir por 0. Después, en la raíz, para hallarla, igualamos a 0 a toda la función. Para que la división sea 0, deberá hacerlo el numerador. ¿Qué? Otra vez. Para hallar la raíz, tenemos que igualar la función a 0. Después, para que la división sea 0, hay que hacerlo con el numerador. ¿Entendés? ¿Para qué querés hacer la división 0? No, o sea, no.
No. Bueno, no lo dije lo de la división. Olvídate, sí. Bueno, vamos a avanzar un poco. Yo tengo tenés buen rendimiento. ¡Para, que no terminé! No importa, ya con lo que te escucho. No, vale, no, nos conocemos, ¿no? Yo dejo pasar un montón de otras cosas porque vi el recorrido tuyo en tu caso, ¿no? Todos tienen cosas distintos durante el año. Yo lo único que espero, ¿vale? Lo he repetido, a veces suena pesado de mi parte, pero yo me vuelvo a chocar con el error, es que espero que durante todo el año los trabajos que vos hayas hecho, vos sabés tu conciencia o no, los hayas hecho a conciencia, para haber podido rescatar al menos los contenidos o las cosas básicas para poder, por ejemplo, manejarte en una homográfica, ¿está bien? Yo te aclaro esa parte, ¿sí? Llegamos a ese regular, te paso a complejos a ver si te podés soltar más con ese tema. La función homográfica, como ya dijimos, es discontinua, tiene una asíntota vertical y tiene una horizontal. Con respecto a eso que estabas trabajando vos con el denominador lo que te permite, igualándolo a 0, es encontrar la asíntota vertical, ¿sí? Y de alguna manera te permite encontrar el valor que va a excluir el eje Y, ¿está claro? O sea, la imagen, ¿está bien? Con respecto al numerador y al denominador, que vos me decías, da 0, bueno, no sé qué quisiste decir con eso, tenés que, para buscar la asíntota horizontal, tenés que buscar el cociente o la división entre el numerador y el denominador, pero aquellos que son de coeficiente principal. Eso a vos te permite buscar la asíntota vertical, y a su vez estás buscando el valor que va a excluir el dominio, ¿está bien? Porque al ser vertical corta al eje X, ¿está bien? No hay mucho más que hablar con eso, y lo único que más te puedo agregar, cuando hoy dijiste que son todos números reales, A, B, C y D, ojo, porque dijimos hoy que la A, por ejemplo, no puede ser igual a 0, porque si no se transformaría en una función racional, ¿sí? Bueno, vale, bien, la intención estuvo. ¿Vamos a complejos? ¿Cómo andás con eso? Bueno. Los números complejos conforman un grupo de cifras de la suma entre un número real y uno imaginario. Un número real es aquel número que puede ser expresado por un número entero o decimal. Y un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. ¿Cuadrado? Es negativo. Si vos me decís cuadrado, yo pienso en una potencia. ¿Cuadrado o querías decir raíz cuadrada? Raíz cuadrada, perdón. Bien. Igual no siempre es cuadrada, aunque sea el índice sea par. ¿Está bien? Y el radicando, como dijeron algunos por ahí, ¿cómo tiene que ser el radicando? O sea, el numerito que está adentro. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si lo haces con la calculadora, ¿vale? ¿Qué te da? Positivo. Error. Error, ¿cierto? Vale. ¿Vos estudiaste? No, lo de los complejos más o menos. Bueno, si ya funciona está más o menos, te vuelvo a repetir, tuviste un buen desarrollo durante el año, me has acompañado en las clases, algunas estuviste ausente, no sé por qué no entraste en la etapa 1, bueno, muchos, pero por lo menos entraron hoy y tengo un montón de... lo de la etapa 1 no estuve. Está bien, perfecto. Sigue siendo regular, vale. De todas maneras, a ver, no, por este oral no te va a influir en todo lo que hiciste durante todo el año, porque sería re injusto, ¿entendés? Pero bueno, vuelvo a repetir, va a la facultad o lo que fuera, tratá de revisar esos conceptos básicos. Yo no te pido mucha profundidad con el tema, ¿sí? Me conocés como soy en el sentido de que el bien es para vos, ¿está bien? Así que te dejo acá, tenés regular los dos, te ayuda a llegar al 7 por una cuestión de rendimiento en el año. Si te decir que del oral hubiera sido en la clase presencial, te hubiera dicho desaprobado los dos. ¿Está bien? Sí. Okay. Bien. ¿Quién faltaría? ¿Cata? ¿Zungi? Sí, yo. ¿Cómo andás? Bien. Bueno,
Vos también me debés los dos. Sí. Bien. ¿Querés arrancar? Sí. Profe, yo voy a hablar de la homográfica. Bueno. Bueno, para graficar la función homográfica, lo que tenemos que hacer primero es hallar las raíces, las asíntotas y la ordenada del origen. Tiene dos ejes, la asíntota vertical y la asíntota horizontal, que son restricciones, es decir, que en la gráfica la función se va a acercar pero nunca la va a tocar. Para hallar la asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es dividir los valores de A y de C. Y para hallar la asíntota vertical, lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. Para sacar la ordenada del origen, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de x por 0. Y bueno, esta es una función que es discontinua. ¿Puedo hablar de la cuadrática? Bueno. Bueno, la representación gráfica de la cuadrática es una parábola que se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Y se puede representar también de forma polinómica, ya que es un polinomio de grado 2. Bueno, se realiza en un plano cartesiano y se representa en una recta numérica horizontal y vertical. Bueno, tiene la forma de f de x es igual a por b al cuadrado más b por x, no, a por x al cuadrado más b por x más c, donde a por x al cuadrado es el término cuadrático, b por x es el término lineal y c es el término independiente. Bueno, y los vértices están dados por h y por k. Creo que no me falta nada. No, está bien. Bueno, después puedo hablar de la lineal. Es muy fácil eso. Porque, digo, para hacer justo con el resto, ¿no? La cuadrática y la lineal se ve en segundo, ¿no? Cuadrática, tercero y cuarto. Me gustaría que vayas más allá. Yo te voy tirando y vos me decís, ¿puede ser una polinómica de grado 3 en adelante? Sí. Puede ser una racional, puede ser una irracional, exponencial, logarítmica, trozos, módulo, signo, paridad de una función, composición inversa. Bueno, la logarítmica. Vale. Bueno, es la inversa de la función exponencial. Siempre va a tener resultados mayores a 0 porque no incluye en su argumento parte negativa. Y bueno, tiene una asíntota vertical que corta el eje X y es paralela al eje Y. Y el dominio son todos los números reales positivos. Bien. ¿Esa es inversa de quién? De la exponencial. Háblame algo de la exponencial o principal. Bueno, ahora tengo esa, profe. ¿Cuál otra? La inversa. Dale. ¿Cómo se logra una inversa? ¿Por qué es inversa? Bueno. Bueno, la identificamos porque tiene f a la menos 1. Dos funciones que son inversas tienen la característica de que son simétricas y tenemos que cambiar las variables. Se despejaba la y, se cambiaba por f a la menos 1. Se cambian las variables. Cuando... Ay, me perdí. No, va bien. Cuando ves el gráfico, ¿cómo los ves? Y dibujás las dos, por ejemplo, la logarítmica y la exponencial, ¿no? Que son inversas. ¿Cómo ves los gráficos? ¿Cómo son? Cuando vos te ves al espejo, ¿cómo te ves? En tu cine, la simetría. Sí, que son simétricas. Son simétricas, ¿no? Y en el dibujo se ve, es como que ellas se ven en el espejo, hablando así. Sí. ¿Está bien? Bueno, a ver, también te ayudo un poco como Vale, ¿no? Igual un poco mejor. Por el rendimiento y el apoyo durante todo el año, ¿no? Así que, bien, Sungri. ¿Vamos al todo lo que es complejos? Sí. Los números complejos no son números reales porque no se pueden ubicar en la recta numérica.
tienen una parte que es real y una parte que es imaginaria. La parte imaginaria es la que tiene I. Nosotros vimos dos formas de expresarlos, que son la binómica y la forma de par ordenado. En la gráfica, la parte imaginaria es el eje Y y la parte real el eje X. Bueno, después para expresarlo en su forma opuesta, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo de ambas partes de la operación. Y en la forma conjugada solamente se cambia la parte el signo de la operación del medio. Bien. ¿Qué situación? Esta es la única pregunta que te hago y si la contestás bien ya está. ¿Qué situación se tiene que dar cuando vos lo ves para darte cuenta que estás frente a un complejo? ¿Tiene que tener parte real y parte imaginaria? Bueno, si está dibujado el número, sí. Pero si yo no te doy ninguna pista de la parte real o imaginaria, ¿qué situación se puede dar? Por ejemplo, en un cálculo combinado, te doy un ejemplo, y en un término vos lo empezás a trabajar y vos decís, sí, es un número complejo. ¿Por qué? ¿Qué tendría que aparecer? ¿De dónde salen los complejos? Sí. ¿De raíces de qué tipo? ¿De raíces de qué tipo? ¿Cómo es el radicando? Negativo. No sé. Te digo la raíz cuadrada de menos 4. ¿Podés hacerla? Sí. Bueno. No. ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvés? No. ¿Está bien? Porque te queda menos por menos más, o más por más, y vos estás buscando que te dé menos 4. Es un número complejo, entonces, lo que te puede surgir en cualquier situación es una raíz que generalmente es de índice par, como dijeron muchos, que está bien, y el radicando sea negativo. Entonces ahí saltás en una situación de error y eso te da la pauta que está frente a un número complejo. ¿Sí, Cata? Sí. Bueno, Cata, está bien. Te dejo en paz, porque, bueno, te doy evolución así seria. Si fuera en clase presencial, te estaría preguntando un poquito más, te diría que está flojo algunos puntos, ¿está bien? Pero reconozco el laburo que tuviste durante el año y eso ayuda. El consejo que te doy es facultad, lo que fuera, estudiar un poquito más en la profundidad y siempre saber un poquito de cada tema, ¿sí? Yo acá les dejé hablar libremente, pero a veces los profes de la facultad te tiran 3 preguntas y con 3 preguntas aprobaste o desaprobaste el oral, aunque te vas enojada, pero es así, no es tan libre como a veces se dan los orales en el secundario, ¿sí? Entonces siempre saber un poquito de cada cosa, ¿sí? No hay nadie que haya quedado libre, ¿no? Bien, Garcete se fue, no sé qué problema está que me está mandando familiar, así que sigo conectado con él. Gracias a la gente que se quedó haciéndole el aguante al resto, ¿sí? Eso habla de buenos compañeros, ¿sí? Nos vemos en el próximo Zoom, aunque, bueno, saben que el ciclo lectivo termina, y ya les digo, miren, porque tengo 50 fechas. A ver. Ay, Dios. Son cada fechas acá. A ver. Sí. El periodo de compensación de diciembre, ¿no? Para los chicos que, bueno, ya se estarán informando en esta semana, los preceptores están recibiendo planillas, y es toda una organización, parece algo simple enviar un mensaje, pero para nosotros es toda una coordinación. Pero la compensación arrancaría el día 30 del 11. Obviamente, las personas que van a estar en compensación deben asistir.
y tiene la libertad cualquiera de asistir. Si necesita estar porque quiere preguntar, o si quiere sacar una duda, o lo que fuera, aún no tenga que compensar, tiene toda la libertad de estar, ¿sí? De lo contrario, al estar aprobado, ¿no? Con ese TEA, ¿no? Que se maneja ahora, estarían libres, ¿no? De disfrutar y de descansar, ¿sí? Así que tienen la libertad, yo sigo estando acá, ¿sí? Por mí, a mí no me molesta, ingresen, no hay ningún problema, pero bueno, a partir del 30 del 11, ¿sí? Estaría el periodo de diciembre, ¿está bien? Para compensar, sí. O sea que los que ya aprobaron no tienen la obligación de presentarse en los otros Zoom para dar las lecciones. No, yo no encuentro la fecha de cuándo termina el ciclo lectivo, perdón, pero la verdad tengo tanto lío de cosas. No se imaginen. A nosotros nos mandaron como una invitación diciendo que, bueno, mañana hay una despedida y que el 4 es el acto de cierre. Bueno, ahí está. ¿Se entiende, Cano? ¿Está bien? Así que sí, asistan obviamente esos dos actos que son preparados especialmente para ustedes, ¿sí? Son los egresados y estuvieron algunos encuentros, ¿pudieron asistir al encuentro? Porque yo a ustedes no los vi a los de sexto B ayer. ¿Pudieron ir? Sí, profe. Genial, Sí. pasaron bien dentro de todo. Sí, sí, fuimos. Sí, fue un encuentro muy, muy simple a comparación de un montón de cosas, pero bueno, lo que valió es poderlos ver, ¿no? Un rato, volver a la escuela, ¿no? Hablar un poco. Eso fue lo más interesante o el objetivo. Muchas escuelas no lo hicieron, nosotros lo tratamos de hacer como para ustedes, ¿no? Y esto que me nombrás, Cano, de la despedida, del 4, ¿no? Y de la entrega de diplomas, también traten de asistir, obviamente, con todas las precauciones, pero es un mimo más para ustedes, a pesar de este año tan complejo, ¿sí? Así que acá no, yo considero para mi materia la persona que esté aprobada, que tiene ese TEA, laburó durante todo el año, si fue consciente de su trabajo, merecido descanso tienen de todo este mundo de tecnología, apaguen la computadora y el celular, por favor, a honor de la profesora, y descanse y hagan otra cosa que no sea la luz de la computadora, por favor, ¿sí? Sí. Bueno. Ok. Bueno, chicos, cualquier cosa igual, cualquier duda, me escriben como siempre por algún medio y nos estamos comunicando, no hay ningún problema. Traten de no eliminarse del grupo, porque yo sé que muchos se van, no por nada, sino porque el año que viene, en febrero, no sé cómo va a estar todo esto, tengo toda la pila de trabajos para devolvérselos. Y no quiero tirarlos, chicos, es un material importantísimo, fue mucho laburo para mí todo lo que es impresión, corregir, y de ustedes para que les quede un material de resumen de lo trabajado, además de la nota o lo que fuera, los errores que a vos te pueden servir para no cometerlos en la facultad. Entonces, ese va a ser el único medio que yo voy a tener para decirle, chicos, miren, pude hablar en dirección y el año que viene, por ejemplo, no sé, en febrero, el martes, supone, estoy en la escuela, vengan a buscar, ¿vienen? Entonces yo me llevo las bolsones y bolsones de trabajos que tengo para devolver, ¿sí? Porque si no, después de un tiempo los voy a tener que tirar, les soy sincera, porque no puedo guardar más de todo lo que es acá en mi casa de papeles. Viene una laucha, se hace una festichola, te digo, porque no me entra un papel más y necesito devolver la cantidad de trabajos que los tengo todos empaquetados por año, por fecha, por etapa, por todo. Así que no se vayan del grupo, aunque sea algunos, quédense para que entre ustedes que tienen contacto digan, la profe Carrera el martes a las 10 de la mañana está en la escuela, vayan a buscar los trabajos. El año que viene, este año no hablaron nada de eso, si no yo ya hubiera llevado la bolsita, pero no dijeron nada, así que pienso que esto va a ser para el año que viene, en febrero, que es cuando volvemos, ¿sí? Así que les agradezco que no se vayan del grupo, total yo en vacaciones no los voy a molestar, quédense tranquilos, ¿sí? Así que bueno, gracias, no les quito más tiempo, se extendió un montón, me han regalado Zoom, no sé quién, alguien anónimo, porque no se cortó nada, así que no sé qué pasó ahí, así que bueno, gracias por haber ingresado, muy comprometidos, si no los veo en algún otro Zoom, muy felices vacaciones, gracias por este año, por el acompañamiento, por el respeto, por el compromiso.
siempre además de ser un trabajo mutuo, siempre habla de quién sos vos como alumno, ¿no? Y eso es lo que vos te llevás, ¿sí? A seguir luchando, como lo habrán hablado mucho con Héctor, no se queden con el primer obstáculo que se les cruce en la facultad o en su vida, siempre hay obstáculos, pero lo bueno es ser creativo, inteligente y tener esa fortaleza para disolver el obstáculo y salir adelante. Lo importante es saber a dónde me quiero dirigir, ¿sí? ¿Qué quiero concretar? ¿Quién quiero ser? Y eso es lo más importante que no tienen que olvidar, ¿sí? Ha sido un gusto haberlos tenido nuevamente, los tuve de tan chiquitos que ahora son tan grandes, bueno, algunos no los he visto, se han incorporado en otros años del secundario, pero bueno, ha sido un gusto tenerlos a pesar de haber sido un grupo grande, que a su vez no los pude disfrutar mucho de lo presencial, porque desde acá esto no va para mí y para mi materia tampoco, pero le han hecho frente a pesar de las circunstancias o de las complejidades de lo que provocó esta materia, pero hemos podido salir adelante y ha sido un grupo muy fuerte y firme que me ha acompañado. Así que agradezco y eso habla bien del tipo de persona y el tipo de alumnos que son, ¿sí? Así que les agradezco, desde acá les mando un beso grande. Sí, nos vamos a ver el día 9 y 10, que son el día de entrega de diplomas, a la distancia, todo, pero por lo menos nos vamos a ver en vivo y en directo y no a través de esta pantalla. ¿Sí? Así que bueno, les mando un beso más que grande y gracias por estar hasta último minuto, ¿sí? Después Gracias, profe. Gracias, profe. No, por favor, un beso grande, cuídense. Igualmente, profe. Nos Chau, vemos. gracias.